Muy buenas de nuevo, alumnos. Hoy tengo otro pijama, estoy aquí en mi cochera y vamos a ver en la página 120 y 121 del libro de sociales, ¿vale? Vamos a ver cómo era en los reinos cristianos la vida tanto en el campo como la vida en las ciudades que empezaban ya a crecer, ¿vale? Digamos que en el Imperio Romano y en la antigua Grecia clásica, que era, digamos, la edad antigua, había muchas ciudades, ¿vale? Pues por ejemplo Atenas, Alejandría, Roma, que son ciudades muy famosas, ¿vale? Bueno, aquí en España teníamos ciudades enormes como podría ser Cartagena o la misma Córdoba, que era Córdoba, se le decía a los romanos Córdoba, ¿vale? Y muchísimas otras, o Tarraconense y demás, ¿vale? Ciudades bastante grandes. La misma Almuñécar llegó a ser considerada una ciudad, ¿vale? Lo que pasa es que cuando cae el Imperio Romano y comienza la Edad Media, pues digamos que la gente tiende a irse a vivir al campo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el campo siempre pasa ahora como con el coronavirus. Cuando hay una crisis, realmente en el campo se vive mejor. En Madrid, por ejemplo, donde hay alimento, prácticamente es como si fuese una cárcel de hormigón, porque en cuanto hay una crisis, una guerra, la gente está atrapada en un sitio donde no hay de nada. En cambio aquí, por ejemplo, en Almuñécar o si nos vamos a cualquier pueblo que haya cerca, siempre vamos a tener agua, vamos a tener recursos, vamos a tener alimento, ¿vale? Bueno, pues eso pasó así, ¿vale? Bien, la vida en el campo. Tenéis que tener en cuenta que los campesinos eran tremendamente pobres. ¿Por qué? Porque la tierra a la que trabajaban a diario no era suya, sino que pertenecía pues, o al rey, o a un conde, o a un duque, o a un varón, a una de estas personas de la nobleza o incluso a la iglesia. Entonces ellos lo que hacían era trabajar la tierra y la mayor parte de las cosas que producían, que se producía muy poco, porque hoy día, pues con los invernaderos y con todos los avances de la agricultura, producimos mucho en muy poco espacio de tierra. Pero antes no, antes había una sequía y se iba toda la producción a la leche, ¿sabes? O había cualquier plaga de un bichillo que hoy día lo matamos con cualquier producto y prácticamente la gente se moría de hambre. El campo no era como es ahora, era muy poco productivo, producía muy poco. Y para colmo, la mayor parte de lo que producían, de los cereales, por ejemplo, o de la uva, pues se la tenían que dar al dueño de la tierra, por ejemplo, al duque de Medina Sidonia, que era un duque muy importante de la zona de Cádiz. Entonces eran muy pobres, pero para colmo luego siempre tenían que pagar el diezmo a la iglesia, que eso ya lo expliqué anteriormente, que era el 10% de la producción, se la tenían que dar a la iglesia para que viviesen los sacerdotes, obispos y demás. Total, que al final se quedaban con muy poco y con eso poco que tenían, pues tenían que sobrevivir. Además siempre tenían que pagar impuestos y una serie de dineros, por así decirlo, al señor. O sea, imaginaros un castillo o una pequeña fortaleza en donde hay un señor o un conde y hay campo alrededor y están los campesinos, pues siempre tienen que pagarle dinero. ¿Por qué? Por lo que expliqué, porque digamos que a cambio de ese dinero el señor, en teoría con su castillo, pues les da, aparte de las tierras para trabajar, le ofrece la defensa en caso de que viniesen, por ejemplo, los musulmanes y que se metiesen todos de golpe dentro de las murallas del castillo y que con los soldados que tuviese el señor pues pudiera defenderse. Entonces prácticamente todo el poder lo tenían estas personas de la nobleza, porque ellos prácticamente no trabajaban y se dedicaban a eso, a ofrecer esos servicios. Y luego tenemos la vida en la ciudad. Digamos que a partir del siglo XII empieza a evolucionar las ciudades, se hacen cada vez más grandes y en las ciudades pues generalmente, pues al igual que hoy, que todavía lo podemos seguir viendo porque la mayoría son de aquella época muchas veces, pues tenemos catedrales. Aquí no, porque las catedrales que hay son obviamente de cuando ya llegaron los cristianos en 1492, como la de Granada, que es del siglo XVI, 1500 y pico. Pero bueno, digamos que en todas las ciudades tenemos pues tenemos la catedral, el mercado, incluso la universidad, si la ciudad era muy importante, la Universidad de Granada también es del siglo XVI. Tenemos palacios donde vivían personas importantes. Tenemos los artesanos, es decir, y los artesanos se agrupaban en gremios. Por ejemplo, tenemos el gremio de los herreros, que de ahí sale el apellido, ¿vale? Pues eran distintos artesanos que se dedicaban a trabajar la forja, que es el hierro, ¿no? Fundir hierro para hacer materiales de metal o cosas así. Pues ellos en una misma calle, se ponían todos los herreros. Por eso cuando vais por Almuñécar mismo, Motril, Granada y tal, siempre veis calle Herreros, calle Telares, ¿vale? Veis muchos nombres de profesiones en las calles. ¿Por qué?
Porque todavía desde la Edad Media, desde tiempos antiguos, de que esa gente se agrupaba en gremios, ¿eh? Y todos en la misma calle se agrupaban para trabajar. Y por eso hay muchas calles todavía que tienen el nombre de antiguamente la profesión que se desarrollaba en esa calle. Y muchos apellidos españoles, no solo españoles, sino también ingleses, por ejemplo, blacksmith, que es herrero en inglés, tienen ese nombre de la profesión, porque los judíos, que es otra religión monoteísta, están los cristianos, los judíos y los musulmanes, hubo más adelante un proceso de conversión, es decir, los cristianos dijeron, vosotros, judíos, debéis de convertiros al cristianismo y entonces tenéis que olvidar vuestros apellidos judíos, que eran unos nombres muy raros, y si queréis ser parte de la población de lo que antaño era España, pues tenéis que tener un apellido castellano, ¿vale? Entonces generalmente lo que hacían los jueces, por así decirlo, de aquella época era ponerle el apellido de la profesión que realizaban. Por eso, a ver, no es del todo cierto, pero en gran parte muchas personas que tienen el apellido de una profesión, por ejemplo zapatero, pues probablemente sus antepasados fuesen judíos, ¿vale? O herrero, o panadero. Es que hay muchos apellidos, ahora mismo no me salen muchos apellidos que son profesiones, incluso vosotros mismos tendréis apellidos que son profesiones, entonces esos antepasados probablemente sean judíos, ¿vale? Bueno, los barrios, que esto es interesante, los barrios en las ciudades se llamaban burgos. Entonces ahí vivía la burguesía. Esto es muy importante porque más adelante, cuando veamos la edad moderna, os vais a dar cuenta de que sale una nueva clase social, que es la burguesía, que ahora no la voy a explicar porque es bastante complejo. Y ya está, esto es todo, ¿vale? Para que veáis simplemente que la mayor parte de la gente vivía todavía en el campo, por lo que he dicho, porque es donde estaban los recursos, donde estaba la comida, el agua, donde se vivía mejor, y luego poco a poco, a partir del siglo XII, pues empiezan a crecer ciudades, ¿vale? Como París, como Praga, todas esas ciudades de Europa que son ahora Viena y demás, cuando realmente crecen es a partir del siglo XII, ¿vale? Pues bueno, esto es todo. En el siguiente vídeo corregiré las actividades, ¿vale? Vamos a ver la actividad 1, 2 y 3, ¿vale? Venga, hasta la siguiente.